Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno. ¿A cuántos de ustedes les gustan las promesas que se cumplen y los regalos? Hoy quisiera hablarles acerca de la segunda promesa que Jesús le hace a sus discípulos acerca del Espíritu Santo y del regalo de paz que Él nos ofrece. Para que conozcamos que a través del Espíritu Santo nosotros somos enseñados en todo y recordamos lo que Jesús ha dicho. Pero también que podamos ver cómo la paz de Cristo nos libra de toda angustia y de todo miedo. Así que por favor abra su Biblia. Ubíquese en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, versículos 25 al 31. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 25 al 31. Permítame leer y usted me sigue por favor ahí en su Biblia. Verso 25. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor o al consolador como mi representante o en mi nombre, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. O la paz os dejo, la paz os doy. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo, el que Él no tiene ningún poder sobre mí. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. La promesa y el regalo de Jesús es el título de este sermón. Y la promesa la encontramos en los versos 25 al 26. Jesús promete a los apóstoles por segunda vez el envío del Espíritu Santo por parte del Padre mientras Jesús todavía está con sus discípulos. Porque mientras Jesús estaba con sus discípulos, Él era quien les decía todas las cosas. Luego, cuando Jesús partiera al Padre, sus discípulos iban a necesitar el Espíritu Santo para enseñarles todo y recordarles cada cosa que Jesús ha dicho. Es decir, todo sobre la obra de Jesús y sobre la persona de Jesús. Por eso, una vez más, verso 25, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. La promesa entonces del Espíritu Santo aquí nos deja ver el abogado defensor como el representante de Cristo, es decir, alguien que ha sido llamado para ayudar. Pues como abogado defensor, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios, o sea, está a favor
de nosotros cuando por alguna causa somos acusados. El Espíritu Santo es el auxiliador de los creyentes en Cristo al interceder por Dios, ante Dios por nuestros pecados. Eso significa, hermano, lo siguiente: que si yo, por ejemplo, no estoy evidenciando un rasgo del carácter de Cristo en mi vida, por ejemplo, siendo soberbio o arrogante, porque estoy buscando mi voluntad, andando en mi camino, yendo en mi dirección, porque estoy en mi terquedad, porque me dicen, mire, lo que la palabra de Dios dice es esto, sí, eso dice ahí, pero yo quiero creer otra cosa. Para mí es más importante la tradición, es más importante que lo que me han enseñado, que lo que dice ahí. Entonces, mediante esa relación que yo tengo con el Espíritu Santo, Él intercede por Dios ante mí y me ayuda para no ser hallado culpable. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Además, el Espíritu Santo me enseña que si ando en soberbia, debo ser humilde. Y me va a recordar el ejemplo de humildad que se encuentra en Cristo Jesús, para que yo lo ponga en práctica y así ande en la voluntad de Dios. El ejemplo de humildad lo encontramos en Filipenses 2, del 6 al 8, que nos habla de Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Mire ahí su Biblia, por favor. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Recordemos entonces que una función del Espíritu Santo va a ser enseñarnos todo y recordarnos cada cosa que Jesús ha dicho. O sea, el Espíritu Santo le da y me da a mí ¿qué? Instrucción. Nos declara cuál es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Pero note algo, hermano. Cuando el texto dice nos enseñará, está apuntando no solamente a recibir conocimiento, sino a tener la facultad para que ese conocimiento a través del Espíritu Santo nosotros podamos ponerlo en práctica. Porque la meta máxima es el desarrollo de la vida de Jesús en cada uno de nosotros, que podamos alcanzar la madurez de Cristo basados en ¿qué? En la bendita palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo entonces va a hacer en nosotros es completar la obra de Cristo, es llevarnos a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Cristo. Es darnos testimonio acerca de la persona de Jesús. Es Él quien nos recuerda lo que Jesús ha dicho. O sea, el sujeto mismo de la enseñanza del Espíritu Santo apunta a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da a conocer la persona de Cristo, pero también las obras que Cristo hizo como Hijo de Dios, su Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, para los discípulos que caminaron personalmente con Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra, el que el Espíritu Santo les enseñe todo y les recuerde cada cosa que ha dicho, sugiere una cosa, hermanos, y es que la inspiración directa de la palabra de Dios fue dada
a los discípulos, a los apóstoles por medio del Santo Espíritu de Dios. O sea, debemos tener la certeza de que todo lo que escribieron los apóstoles, los evangelios, todo el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas, fue inspirado por Dios a través de su Santo Espíritu. O sea que lo que usted tiene aquí, todo el consejo de Dios, no necesitamos añadirle nada ni quitarle nada. Es suficiente para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Ser enseñados en todo y recordar cada cosa que Jesús ha dicho. Significa que necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo para que nos ayude a conocer y a obedecer la bendita palabra de Dios. ¿Cómo usted puede recordar algo que no ha leído? Dígame. Pero es que necesito que el Espíritu Santo me recuerde la palabra de Dios, pero no leo la palabra de Dios. Pero llego el domingo y de una vez cierro los ojitos. De ninguna manera eso puede ser posible. El Espíritu Santo es un maestro con autoridad. Pero necesitamos nosotros poner nuestra parte y meditar en las Escrituras. De esa forma entonces vamos a seguir avanzando para poder reflejar el carácter santo de Cristo. Seguir creciendo en esa madurez espiritual. Porque usted y yo tenemos presente una cosa, y es que el fin último de nosotros como discípulos de Cristo es glorificar u honrar el nombre de Dios. Para eso es que el Señor nos ha salvado. Así que esperaría ver sonrisas en medio de ustedes, caras muy alegres por esa promesa tan maravillosa que nos ha dejado y que se ha cumplido en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo que mora en su vida y que mora en mi vida. Versos siguientes, 27 al 31, encontramos el regalo que Jesús les deja a sus discípulos y nos deja a nosotros antes de su partida. Les pregunto, ¿cuál es ese regalo? La paz, es shalom, la tranquilidad, la sensación de reposo, todo lo que apunta a lo bueno. ¿Dónde se encuentra esa paz según el texto? ¿En dónde se encuentra? En el corazón, o como dice esta Biblia, en la mente y el corazón. Es decir, se encuentra en nuestro hombre interior. Cuando se nos habla aquí de corazón, se nos está diciendo es el lugar donde se toman las decisiones y donde el hombre planea. Es decir, la paz de Dios estará en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Si la paz de Dios que es dada a través de Jesús está en nosotros, entonces podemos pensar, podemos desear, podemos tener conductas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nuestra voluntad entonces estará guiada por el Señor. Nuestra ética cristiana estará fundamentada en la bendita palabra del Señor. Miren lo que dice el verso 27: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede, así que no se angustien ni tengan miedo. Una cosa muy importante, hermanos, Jesús deja totalmente claro que la paz que Él da es un regalo que el mundo no puede dar. O sea, es una paz exclusiva para los hijos
de Dios. Ay, no, que es que las fiestas de ahorita me van a producir un gozo y una paz como la que dejó el Señor. Totalmente equivocados. Es una paz que solamente da Jesús. ¿Y saben por qué? Porque el mundo, como dice ahí el texto, que está apuntando a este orden que está creado o que es creado por Dios, está alejado ¿de quién? De Dios. Y por tanto, este mundo malo, habitado por las personas y por los espíritus malos de Satanás, está bajo el gobierno ¿de quién? ¿De quién está? De Satanás. Satanás es el jefe. Entonces, ustedes y yo vamos a creer que Satanás está interesado en que la humanidad tenga paz. De ninguna manera. ¿O cómo explica usted que personas que no conocen al Señor, frente a cualquier crisis, terminan quitándose la vida? Esa paz entonces de la que nos está hablando acá Jesús se aplica a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es uno o cuál es el fruto del Espíritu Santo? Está la paz ahí. Esa referencia de la paz en ese texto de Gálatas es la misma referencia que el evangelista está haciendo aquí en este texto. Está apuntando a lo mismo. Porque lo que hace el Espíritu Santo en su vida y en mi vida es que llega y transforma mi interior para que se vea reflejado en mi exterior y me ayude a tomar las decisiones correctas frente a las situaciones que enfrento en mi vida. Como dice el Salmo 42:6, por favor acompáñenme ahí rápidamente. ¿Qué dice el salmista? Por eso, como me siento sumamente angustiado. ¿Cómo está el salmista? Angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. El salmista está angustiado y entonces, ¿dónde pone sus pensamientos? En Dios, para poder aquietar sus emociones. Como tenemos la paz de Jesús, hermanos, entonces no debemos angustiarnos ni tener miedo, porque la paz de Jesús nos libra de toda angustia mental, nos libra de la opresión, de la ansiedad, de la desesperación, de la aflicción que puede traernos, por ejemplo, el odio que el mundo tiene para con nosotros, la persecución que el mundo tiene para con nosotros porque no compartimos sus valores, o la ansiedad que le puede generar a usted el estar en una enfermedad, o el tener un familiar enfermo, o el estar desempleado. En medio de esas realidades, el Señor puede traernos paz. ¿Y saben por qué? Porque si mi fe en Cristo es más fuerte que mis problemas, entonces yo voy a poder tener paz. La fe y la paz vienen de la mano. Os he dicho esto para que crean. Cuando uno tiene confianza en el Señor, va a tener paz. En los versos que siguen ahí, los versos 28 al 29, se nos da la razón para no tener angustia ni para tener miedo. Y es porque Jesús ha prometido que después de irse personalmente, Él va a volver. Eso debe generarnos alegría, tranquilidad, ya que un día Jesús va a volver por nosotros, ya sea que estemos vivos o estemos muertos. Va a venir para que vivamos por siempre y para siempre con Él. Esas son las palabras para los discípulos.
Ustedes deberían, en vez de angustiarse, ¿en qué? Alegrarse por mi partida. Ustedes deben tener una profunda confianza en que Jesús tiene la autoridad plena para hacer lo que Él dice. El que Jesús estuviera prediciendo el futuro le daba credibilidad de su identidad como hijo de Dios. Por eso, una vez más, el Señor les está diciendo: ustedes deben creer. Les digo todo esto para que ¿qué? Crean. O sea, discípulos, dejen de centrar la atención en ustedes y centren la atención en el reino de Dios. Cuando usted empieza a centrar la atención en su vida y no en el reino de Dios, la angustia y el miedo se van a apoderar de usted. Siempre la mirada nuestra tiene que estar puesta en Cristo. Cuando Jesús les está diciendo a ellos: me voy pero volveré, lo que está diciendo es: ustedes deben tener paz, porque al ir al Padre voy a cumplir la misión de la muerte y mi resurrección. O sea, se va a cumplir la perfecta justicia de Dios ante el verdadero juez de la justicia, que es Dios mismo. Al volver al Padre, entonces, lo que está sucediendo es que Dios está aprobando la obra de Cristo aquí en la tierra y está diciendo: no hubo pecado alguno. O sea, la obra de Cristo es suficiente para usted y para mí, para que podamos venir al conocimiento de su salvación. Siempre Jesús le dijo a los discípulos: es mejor que yo me vaya. Entre otras cosas, les prediqué de Juan 16, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría sobre cada uno de ustedes. Esto es entonces a lo que apunta ahí Jesús, verso 28 y 29. Recuerden lo que les dije: me voy pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, ¿qué pasa? Se alegrarían de que voy al Padre. Discípulos, una expresión del amor que tenemos por Jesús es alegrarnos porque volvió al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. En los versos 30 al 31, Jesús nos deja claro que a ese mismo mundo, el que gobierna Satanás, es al que Él le mostrará amor, siendo obediente a su Padre. Jesús, el ejemplo del amor al Padre. Antes, recuerda que le ha dicho a sus discípulos, nos ha dicho a nosotros: si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. Y aquí Jesús está expresando eso. Lo que yo voy a hacer, mi sentido de obediencia es porque amo al Padre. Amor que se evidencia cuando Dios lo usa o usa a este mundo como un escenario para traer salvación. Por eso es que Jesús nos deja claro que su muerte en la cruz es el resultado de hacer lo que el Padre le manda. No es porque Satanás tenga algún poder sobre Jesús, porque recordemos que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario.
Por eso dice, no tiene ningún poder sobre mí, refiriéndose a Satanás. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, todo lo alejado por Dios, de Dios. Verso 30 al 31. Sígame ahí en su Biblia, por favor. No me queda mucho tiempo para hablar con quién, con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Así que, hermanos, abran por favor sus oídos. Como Satanás es el que gobierna este mundo, es decir, el que controla y direcciona a esta humanidad y a sus espíritus malos para que hagan lo que Él quiere que hagan, entonces vivimos en esta realidad caótica. Pero nosotros, quienes creemos en Cristo, podemos afirmar que Jesús y el mundo son opuestos, son antagónicos. Pero no se trata de que usted y yo despreciemos al mundo, ni de aislarnos del mundo, pero sí de que no debemos adaptarnos a los valores de este mundo, de ninguna manera. ¿Qué implica eso, hermanos? No adaptarnos a los valores de este mundo. Dejar, por ejemplo, de ser ambiguos, para no decirles íntegros. ¿Sí? Pues no podemos decir que tenemos fe en Cristo, quien venció al mundo, y estar participando de las fiestas disque de San Juan y San Pedro. Ya que termine Dilber y arranco para el desfile. Mejor dicho, Dilber, no se demore mucho porque estoy perdiendo unos minutos valiosos. Eso no tiene coherencia en un cristiano, hermano. Como no tiene coherencia estar en contra de la homosexualidad, del narcotráfico y estar viendo programas que promueven la homosexualidad y el narcotráfico. Está sacando usted platica de su bolsillo para pagar el cable y promocionar las estrategias de Satanás. Eso no tiene coherencia alguna. Como no tiene coherencia alguna el que usted pase su tiempo viendo novelas turcas, que lo que hacen es promocionar el islamismo, a Alá, y usted vive ahí llenando sus pensamientos de lo que esas novelitas le ofrecen. Pero son las estrategias de Satanás, novelas turcas que se venden a un muy buen precio y que todo el mundo las consume. Eso no tiene sentido de ser en nosotros como cristianos. El saber, hermanos, que el gobierno de Satanás no incluye a los hijos de Dios, que vivimos en este mundo pero no somos de este mundo, nos debe fortalecer para sostenernos firmes en medio de este mundo, porque sabemos que Dios es soberano y que el poder que le ha entregado a Satanás es limitado, no es absoluto. Eso es lo que nos dice la bendita palabra de Dios, que Satanás no tiene autoridad alguna ni en la persona ni en la misión salvífica de Cristo. Aquello que Satanás estaba a punto de hacer, la muerte de Cristo en la cruz, era lo que Jesús mismo, por amor al Padre, que dice, se apresuraba a hacer. El ir a la cruz, Cristo, fue el resultado de la obediencia a su Padre, no porque haya sido víctima de Satanás.
Porque para Jesús era más importante obedecer a su Padre que su seguridad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dilber, pero es que no predique de esos temas porque no se va a volver muy popular. Bueno, no me interesa la popularidad. Me interesa es predicar la bendita palabra del Señor. Hermano, ¿para qué se va a complicar usted la vida compartiéndole a alguien en el trabajo? Si van a empezar a perseguirlo, hermano, que lo persigan, pero glorifique el nombre de Dios compartiendo de Cristo. No ponga su seguridad por encima de la gloria de Dios. Eso es, hermanos. Por tanto, es gracias a la obediencia de Cristo de entregar su vida para salvarnos y reconciliarnos con el Padre que tenemos paz para con Dios. ¿Me estoy explicando? Como a través de esa obra de Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios, entonces la paz viene sobre mi vida. Mire lo que dice Romanos 5:1. Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. La misma paz ahí apunta a Gálatas y apunta a lo que estamos leyendo en Juan. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Hermanos, en otras palabras, la paz que usted tiene y que yo tengo, además de depender de la obediencia al Padre, de amar al Padre, depende del bendito conocimiento que usted y yo tenemos acerca del Evangelio de Cristo. Amén. Pero si no tenemos ningún conocimiento del Evangelio de Cristo, si no nos interesamos por profundizar en la bendita palabra del Señor, entonces ¿cómo vamos a hacer que la paz de Dios esté sobre nosotros? Porque eso es lo que está diciendo, lo que está presentando el texto. En otras palabras, en los versos 30 al 31 es el Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, ante esta realidad de saber que todo está bajo la autoridad de Dios, ya que Satanás no tiene ninguna autoridad ni en la persona ni en la misión salvífica de Cristo, entonces usted como hijo de Dios debe tener paz en medio de cualquier circunstancia personal por la que esté pasando. Debe tener paz en medio de esta situación caótica que pueda vivir este mundo. Porque si Jesús ha vencido la muerte, que es nuestro mayor temor, ¿o no? Dígame si no. Entonces hágase la pregunta: ¿de qué debo tener temor? Si el Señor ya ha vencido la misma muerte. No hay lugar para tener miedo, porque por la gracia de Cristo en la cruz podemos tener la suficiente fe para enfrentar nuestras crisis. Espero que estemos creyendo eso, hermanos. Amén. Si usted, hermano, por ejemplo, ve a un mundo presente donde hay muertes, donde hay violencia sexual, donde se promociona la inmoralidad sexual, donde se habla de narcotráfico, donde se habla de corrupción, donde se habla de injusticia social, y hoy ya están hablando de que los indígenas trans, y de aquellas películas que ahorita son, abra sus oídos ahí por favor, LGBTQIA. Se dice, ¿qué es todo eso, Señor? Pues claro, no es algo más que ya lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, transgéneros, intersexuales, queer y asexual. ¿Cómo va a diferenciar uno todo eso, hermanos? ¿A dónde va a parar esa sigla?
Pero déjeme decirle que esa realidad para nosotros no debe hacernos perder la paz. No debemos centrar nuestros pensamientos y nuestras decisiones bajo ese escenario, porque no vivimos en el reino de Satanás que produce angustia y miedo, sino que usted y yo vivimos en el reino de Dios que produce paz, que produce tranquilidad, que produce reposo, que produce sosiego. Amén, amén. Y si usted está en eso, entonces nuestras conversaciones, por ejemplo, no deben estar centradas en esa realidad. Y si saben lo que pasó, y si saben en lo que va tal cosa, y promocionemos las estrategias de Satanás. No, hermanos, eso no debe ser así. Ese tiempo que usted invierte en esas conversaciones, vaya a su habitación, enciérrese solo, y esa hora que usted estuvo promocionando lo que Satanás está haciendo, dedíquelo para orar al Señor. Amén. Esa debe ser nuestra mentalidad. Porque el Espíritu Santo nos deja claro que el gobierno de Satanás no tiene poder sobre nosotros, los creyentes, ni sobre los planes de Dios. Lo que Dios ha dicho que hará en este mundo lo va a hacer. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Esa debe ser su firme convicción, donde usted ponga su fe. Jesús ha vencido al gobernante de este mundo, y eso me da confianza en el Señor para seguir evangelizando, para seguir predicando la bendita palabra de Dios, para seguir orando para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Esa debe ser mi actitud frente a esa realidad. Porque el Espíritu Santo me enseña que trabaja en unidad con Jesús. ¿Recuerdan lo que les dije? No somos huérfanos. Está el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, y por tanto tenemos la presencia también del Hijo y la presencia del Padre. Entonces debemos tener la convicción de que el Espíritu Santo puede transformar, puede cambiar nuestras emociones, puede hacer que tengamos paz en medio de toda esa realidad caótica en nuestras mentes y en nuestro corazón. Puede que en este mundo, hermanos, las autoridades legislen en contra de la bendita palabra del Señor, pero con todo, un día Dios habrá ganado por completo la victoria. Un día se podrá determinar con contundencia que el gobierno de Satanás ha terminado y que el reino completo de Dios ha llegado. Amén. Así que no se angustie ni tenga miedo. Más bien, hermano, recordemos que la promesa y el regalo de Jesús nos recuerdan que por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo y la paz de Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, hermanos? Y cerramos ahí nuestros ojos, nos encontramos de nuevo con nuestro Señor, tiempo para seguir contemplándole a Él, a seguir meditando en lo que hemos escuchado. Usted ahí con el Señor, hermano. Y tal vez hoy el Espíritu Santo le ha enseñado, le ha
recordado lo que Jesús ha dicho y le está invitando, hermano, hermana, a que usted cambie de dirección, a que usted se arrepienta frente a una realidad de su vida, a que usted cambie ese rasgo de carácter que no está imitando al Señor. Hoy es tiempo, hermano, para venir al Señor, para venir en arrepentimiento. Hoy es tiempo, tal vez usted ha venido una vez más hoy a este lugar, ha venido por muchos tiempos, pero usted no se ha comprometido con el Señor. Usted no ha recibido al Señor como su Salvador. Hoy es tiempo para entregar su vida a Cristo, hermano. Hoy es tiempo de gracia. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque el amor del Padre lo ha traído hasta este lugar. Y es momento para que usted responda a ese llamado del Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu Santo en este tiempo lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Responda a Dios. No deje pasar el tiempo, hermano, porque tal vez más adelante no vayas a tener la oportunidad. Pero tal vez usted hoy está intranquilo, le falta reposo, ha perdido su salud, ha perdido su empleo, tal vez ha perdido a un ser querido. Hoy es tiempo para venir al Señor y decirle: Señor, que en medio de esta realidad yo pueda tener paz, yo pueda tener tranquilidad, yo pueda tener, Señor, sosiego, yo pueda ser fortalecido por ti. Pero también, hermanos, es tiempo para tener paz en medio de las estrategias de Satanás. Tal vez a usted le inquietan esas estrategias acerca de el aborto, de la inmoralidad sexual, del ataque a la familia, del ataque a la vida del ser humano, al suicidio, a los asesinatos, hermano. Hoy es tiempo para que usted determine comprometerse con el Señor, para que usted hoy le diga al Señor: Señor, yo quiero interceder, yo voy a interceder por este mundo que necesita de ti, Señor. Yo hoy determino ahí usted con el Señor, hermano, diga al Espíritu Santo: ayúdame a que este mensaje pueda ser práctico en mi vida, Señor, pueda ser relevante para mi vida, Señor, que no sea un mensaje más, Dios, sino que yo pueda ser movido por tu Santo Espíritu, Señor, para ir y evangelizar, para ir y contarles a otros acerca de la buena noticia, acerca de tu evangelio, Señor, que yo pueda hablar de ti, Dios, que yo pueda ser sal y luz en medio de este mundo en caos, que en vez de estar cada día mencionando el diagnóstico de este mundo, lo que pasa en este mundo, la realidad de este mundo, yo pueda cambiar esos pensamientos y pueda venir, Dios, y clamar a ti por este mundo que se pierde, Señor, para que tú tengas misericordia de este mundo que está alejado de ti. No es tiempo para eso. Es tiempo para decirle: Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Estoy dispuesto a ser vallado, bendito Dios.
por esta ciudad, por esta nación, por este mundo, Señor. Aliéntame, Señor, anímame, desafíame, Señor, a tener esa fe, esa convicción en ti, a saber que tú tienes todo el control de este mundo, Señor, de las personas que en él habitan. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio, Dios, que hemos tenido de poder meditar un día más en tu bendita palabra, Señor. Padre, ayúdanos, que por la gracia, Señor, que se hace evidente en tu Santo Espíritu, nos conceda, Señor, ese don de ser enseñados en todo, Señor, de ser enseñados en tu verdad, bendito Dios, y de poder recordar lo que tú has dicho, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a ser una congregación que se compromete, Señor, que es determinada en escudriñar tu palabra, Señor, en obedecer lo que tú quieres que nosotros obedezcamos, Señor. Perdónanos si solamente somos oidores y no hacedores, Padre amado. Pedimos también para que en medio de las situaciones que hoy podemos estar viviendo, Señor, que tú las conoces y que nos pueden estar robando, Señor, la paz, la tranquilidad, el sosiego, Señor, tu paz sea sobre nosotros, Dios. Que podamos seguir cultivando esa paz al relacionarnos contigo, al relacionarnos con tu Santo Espíritu, Dios. Al obedecerte, Señor, al amarte y al tener un conocimiento claro de lo que es tu Evangelio, Señor. Padre, pedimos por esta ciudad, por este día, Señor, de tantos ires y venires, para que tú seas gobernando, Señor, las mentes, las decisiones de las personas, bendito Dios, para que tu seguridad, Señor, esté sobre esta ciudad, bendito Dios, para que la guarde, Señor, de toda artimaña del enemigo, Señor. Y a nosotros, bendito Dios, llévanos en paz, en seguridad, Señor. Guarda nuestra entrada, Señor, y nuestra salida, bendito Dios. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Buena tarde, Dios les bendiga.